Eddie, este seguimiento que se está dando a las decisiones tomadas por la Corte Interamericana de Justicia, ¿en qué va a ayudar a los casos en Honduras? ¿Qué se pretende? ¿Qué se busca hoy? Cuéntenos. Mire, los casos de la Corte Interamericana lo que pretenden es, primero, hacer justicia sobre un caso individual, ¿no? Pero luego también que se genere una respuesta de política pública sobre el caso, ¿no? Para que tenga un efecto colectivo. Porque la Corte Interamericana no puede conocer de todos los casos que a nivel nacional no se atienden. Entonces lo que se hace normalmente es tomar algunos casos emblemáticos, llevarlos a esta corte tan importante. La corte emite una sentencia y la resolución que emite no solo es sobre la reparación o la investigación que debe haber, por ejemplo, sobre un caso de asesinato, sino que además generar política pública, por ejemplo, de protección a defensores, o generar política pública que implique que la institucionalidad atienda, por ejemplo, los recursos constitucionales de amparo o de habeas corpus. Entonces, estas sentencias son importantes para que el Estado labore de manera integral y establezca una institucionalidad que respete, que garantice, que promueva derechos humanos en distintas temáticas. Por ejemplo, si tenemos la sentencia sobre el caso del Centro Penal de San Pedro Sula, ahí establece qué debería hacer el Estado en política pública para atender la problemática de todos los centros penitenciarios del país. Y no solo de los centros penitenciarios, sino también de las causas, es decir, de los tipos penales o de los delitos que generan esta situación, por ejemplo, del incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula, que fue una política represiva para capturar personas con determinados perfiles. En ese momento eran personas identificadas como mareros. En el caso de otras sentencias importantes, como el caso Luna, que establece que el Estado debe adoptar una política pública en protección a defensores y defensoras de derechos humanos, el Estado debe atenderla para todas las personas, no solo en el caso individual. Entonces, estas sentencias son importantes para darle una ruta al Estado de qué hacer para atender la colectividad de casos, no solo uno. También debe investigar ese caso, ¿no? Pero lo más importante es que establece condiciones que debe tener un Estado para atender la diversidad de casos sobre esa temática. Ahora, ¿cómo lograr que el Estado hondureño, que sabemos que es represivo, que el Estado hondureño, que sabemos que es violador de las sentencias, que no las cumple, cómo lograr que el Estado no lo haga en el gobierno actual, en donde cuando van a la Corte Interamericana, cuando van a cualquier otro, salen diciendo que aquí es un país de rosas, pero los actos que ellos desarrollan, sobre todo no atendiendo las sentencias, nos dicen otra cosa? Bueno, deben haber algunas exigencias de parte de sociedad civil, como lo que se está haciendo hoy, este evento, visibilizando que hay varias sentencias que no se han cumplido. Luego, los medios de comunicación tienen un papel fundamental, porque comparten con la población, la generalidad de la población, esta situación. Entonces también visibilizan que tienen un efecto colectivo para la sociedad y la sociedad debe empezar a exigir. Entonces, creo que desde la ciudadanía debemos empezar a presionar para el cumplimiento de las sentencias y que tengan una permanente vigencia en lo mediático y en lo político para exigirlas, porque de lo contrario, digamos, teníamos hace mucho tiempo que no se realizaba un evento, un análisis de esta temática, ahora lo tenemos, así que el reto es cómo continuamos manteniendo en la discusión pública estos temas de las sentencias y luego los grupos de víctimas, los grupos de organizaciones que le dan seguimiento a estas sentencias, seguir presionando al Estado a nivel nacional y a nivel internacional para que se cumplan esas sentencias. Pero además debería de existir en Honduras un mecanismo que permita a nivel institucional darle seguimiento a las sentencias para su cumplimiento. Pero una de las últimas sentencias, por ejemplo, el caso López Lón y otro, ¿no?, que le ordena al Estado hondureño que restituyan a los jueces, y lo que hace el Poder Judicial es decir, bueno, ya les reparamos, pero no los vamos a integrar porque no hay plazas. Pero luego usted ve que hay convocatorias para 50 plazas de jueces, las mismas,
en las mismas plazas por las cuales no reintegran a los jueces, entonces uno dice no hay voluntad política. Así que lo único que nos puede permitir avanzar en este tema, por lo menos en este momento, es la exigencia ciudadana y la colocación mediática de estos temas de manera permanente para la exigencia, porque estas sentencias, como le decía, pues tienen cumplimiento, son procesos a largo plazo de investigación, de reparación y de adopción de políticas públicas que normalmente pues no se generan de un día.